La gracia del Señor, su Santo Espíritu, cada día sea con ustedes. Vamos a comenzar esta clase en la mañana de hoy, el santo día del Señor. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a darle gracias y así estaremos comenzando la clase. Padre, muchas gracias te damos por tus misericordias, por tus favores inmerecidos. Gracias por Cristo morir en la cruz por nuestros pecados, derramar su sangre preciosa para el perdón de ellos. El gran problema del ser humano, el gran problema nuestro, es que hemos pecado contra ti y necesitamos tu perdón, necesitamos de tu gracia para poder ser acercados a ti, para poder escuchar tu voz, para poder entender. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu, de la potencia de tu palabra. Gracias te damos, Padre. Invocamos tu nombre, pidiendo ayuda, pidiendo socorro, para que nos sigas fortaleciendo, para que nos ayudes a permanecer en ti. Sin ti nada podemos hacer. Tú tienes que permanecer en nosotros para nosotros poder permanecer en ti. Padre, líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos, líbranos de nuestro propio corazón que muchas veces se inclina hacia lo vano. Y permítenos ver las maravillas de tu palabra, permítenos ver a Cristo y a este crucificado por nuestros pecados, y que eso produzca en nosotros un temor santo, un deseo de servirte, un deseo de honrarte. Rogamos por esta confesión de fe, por esta clase de confesión de fe, rogamos por la clase bíblica, rogamos también por nuestro culto de adoración, por la predicación, por cada oración que vamos a elevar a ti. Y no solamente rogamos por nosotros, sino por cada iglesia bíblica que en el día de hoy se reúne para glorificar y exaltar tu nombre. Padre, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días para todos. Vamos a abrir nuestra confesión de fe en la clase número 1. El domingo pasado llegamos hasta el párrafo número 7 y hoy, Dios mediante, vamos a terminar los últimos 3 párrafos, párrafo 8, el 9 y el 10. Este es el segundo artículo más largo de nuestra confesión de fe, tiene 10 párrafos. Acuérdense que el primero es de la iglesia, se tiene 15. Entonces es un artículo siempre extenso con 10 párrafos, todos ellos son muy importantes. Cada párrafo de ameritaría prácticamente una clase, pero lo hemos visto de manera sintetizada. Es muy importante este artículo acerca de las Sagradas Escrituras. Como ya se ha dicho, no fue aleatoriamente que los reformadores colocaron este artículo de las Escrituras como primero, sino que se apuntaba hacia un propósito. O sea, de aquí, de este primer artículo, pues todos los demás están enganchados a él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, de las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar recordando un poquito, reafirmando ciertas cosas. Ese párrafo número 1, si lo tienen allí en la confesión, lo pueden abrir nuevamente. Ese párrafo número 1. Esa declaración de nuestro párrafo allí es muy importante, ese primer párrafo que encontramos allí, esa primera partecita. Dice que las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Esta primera partecita responde básicamente a una pregunta, que sería: ¿para qué sirven las Sagradas Escrituras? ¿O qué son las Sagradas Escrituras?
La respuesta es que son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Para todo eso, para toda regla de fe, para toda regla de conocimiento y cómo nosotros debemos obedecer a Dios de una manera que agrada a Dios, las Escrituras son la única y todo suficiente regla. Eso allí de regla significa que es como el estándar es la palabra de Dios, es la máxima autoridad que tenemos nosotros. Eso no significa que nosotros desechemos las confesiones, de hecho esta es la confesión de fe, los credos, pero en toda discusión, en todo credo, todo eso tiene que ser sometido a la palabra de Dios, tiene que ser verificado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la última palabra. O sea, si todo lo que nosotros evaluamos a la luz de las Escrituras no se acomoda o no encaja con todo el contenido de las Escrituras, lo tenemos que desechar. Entonces este libro que nosotros tenemos aquí, nosotros hemos sido llamados también el pueblo del libro. Este libro tenemos que amarlo, iglesia. Este libro tenemos que amarlo, tenemos que valorarlo como lo que es la santa y bendita palabra de Dios. Que nuestra oración constante sea que Dios abra nuestro corazón, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ayude a ser impulsados a todos los días nosotros estudiar la santa y bendita palabra de Dios. Tenemos que tener mucho amor por la palabra de Dios. También nuestro párrafo habla allí de la necesidad de las santas escrituras. La necesidad de las santas escrituras. Dice que aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Allí encontramos que este párrafo enfatiza el mismo argumento que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, se puede decir que es la revelación general de Dios. Esa revelación general de Dios es a través de todas las obras de su creación. La creación misma da testimonio de que hay un Dios, y esa creación también podemos mirar que ella también nos da a entender aquellas generalidades que Dios tiene, hacen evidentes las generalidades que Dios tiene, los atributos generales que Dios tiene. Pablo habla en Romanos de lo invisible que es Dios, el hecho de que Él es invisible se hace claramente visible a través de lo creado. Entonces por eso se llama la revelación general o natural de Dios, es a través de la creación que Dios también se ha revelado. Pero dice la confesión que no es suficiente. Esa revelación natural no es suficiente, y por eso se hace necesaria las Sagradas Escrituras. La revelación natural de Dios condena a los hombres. De hecho es lo que Pablo dice, que conociendo a Dios en la creación no le dieron gracias. Entonces de ahí se deriva que las Sagradas Escrituras, la escritura de Dios, la palabra escrita de Dios se hace necesaria. ¿Por qué? Porque la revelación natural no es suficiente para la salvación de los hombres. Es decir, los hombres a través de la contemplación no llegan a tener a través de la contemplación de la misma naturaleza, no llegan a tener un conocimiento de su pecado, Pero sí lo hace la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 19 apunta específicamente a eso. El Salmo 19, los primeros 6 versículos hablan precisamente de esa revelación natural de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero miren qué dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, la misma naturaleza, ella no te va a hablar de que hay un Dios. Pero a través de la contemplación de la naturaleza, el hombre puede llegar a la conclusión de que existe un Dios todopoderoso. Sin embargo, ese hombre se resiste a creer en Dios
Se resiste porque él ama su pecado, como ya se ha explicado muchas veces acá, y él, a pesar de la evidencia, él niega la existencia de Dios. Entonces, ese conocimiento al hombre no le sirve para ser salvo. Pero en el versículo 7 del mismo Salmo, allí todo cambia. Allí cambia la revelación especial de Dios, que es la palabra de Dios. Miren cómo dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Es decir, lo que la naturaleza no puede hacer, la palabra de Dios lo puede hacer. De ahí se hace necesaria la predicación de la palabra de Dios. De ahí se hace necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, porque es lo único que puede convertir el alma del hombre. Eso es lo que dice también Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra lo más profundo del ser. Penetra lo más profundo del ser. ¿Con qué propósito? Con el propósito de convertir ese corazón. O sea, allí no entra la psicología humana, allí no entran las palabras humanas, solamente la palabra inspirada por el Espíritu Santo tiene el poder de penetrar lo más profundo del corazón humano y convertirlo. Entonces, por eso es que se hace necesaria, una de las razones por las cuales se hace necesaria la Escritura, es porque la revelación natural que Dios ha hecho a través de la naturaleza, a través de lo que la naturaleza evidencia el mismo carácter de Dios, no es suficiente para que los hombres puedan llegar a ser salvos. Por eso es necesaria la Escritura. La Escritura convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. Aquellos que no entienden, aquellos que son como ingenuos, la palabra de Dios hace que ellos lleguen a ser sabios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren lo que hace todo lo que hace la palabra de Dios. Estos son atributos de la palabra de Dios y son los resultados que la palabra de Dios logra en el corazón humano. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y por eso es que en el versículo 10, el mismo salmista termina diciendo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Es decir, cuando el salmista entiende lo que la palabra de Dios puede hacer en el corazón humano, él está dispuesto a vender todo lo que tiene por tener esa palabra, porque él considera la palabra de Dios más valiosa que todas las cosas. Miren cómo dice, es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel. Cuando el salmista entiende el valor que tiene la palabra de Dios, cuando el salmista entiende las características que tiene la palabra de Dios, lo que ella logra en el corazón humano, el salmista dice, oh, la palabra de Dios es lo más valioso que hay en el universo. Ni siquiera el oro y mucho oro se compara con el valor que tiene las Santas Escrituras. Nosotros a veces tenemos este libro allí, a veces empolvado, no lo leemos, lamentablemente nos llamamos el pueblo del libro, pero lamentablemente en la mayoría de los casos este libro no es valorado. No nos acercamos con esa reverencia a la palabra de Dios y no entendemos el valor que tiene las Santas Escrituras. Entonces, por eso, hermanos, es una de las razones que se hace muy necesaria la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios hace en el corazón nuestro. Ahora, en el párrafo también encontramos otra razón por la cual las Sagradas Escrituras son necesarias. Primero, lo primero que es necesario, a ver, hay varias cositas que yo quisiera que tengamos en cuenta. Esa primera partecita que dice nuestra declaración allí, dice que las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura, infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadores. Cuando nos pregunten, ¿para qué son necesarias las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el fin de ellas? Nosotros podemos responder que son la única, suficiente, segura, infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadora. Para esas tres cositas las Sagradas Escrituras son indispensables, son necesarias. Ahora, también a la pregunta, ¿por qué también son necesarias las Sagradas Escrituras? Por otras tres cositas. Número uno, porque la revelación natural de Dios no es suficiente. Eso es lo número uno. La revelación natural de Dios, toda la creación de Dios,
no es suficiente para que el hombre llegue a un conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? Entonces por eso se necesita la revelación especial, la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Pero hay otra razón. Dice, por lo que agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Esa es la segunda razón. ¿Por qué fue necesario que se escribiera el libro? ¿Por qué? Por la corrupción que hay en el corazón humano y por la malicia de Satanás, que iba a intentar siempre tergiversar la palabra de Dios. Acuérdense que ese fue el primer propósito por el cual Satanás aparece en la Biblia en escena. Con que Dios ha dicho, ¿se acuerdan lo que le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho. Entonces, para preservar Dios en su sabiduría, para preservar más su palabra, fue necesario que se escribiera, que se hiciera un memorial de ella. Esa es la segunda razón. Pero hay otra tercera razón que la encontramos en la última parte del párrafo. Dice, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuando han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios se reveló su voluntad a su iglesia. Ahí encontramos la tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón? Que ya Dios cesó de hablar como lo hacía en el pasado. Dios se reveló, su palabra la reveló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, por visión. A veces hablaba audiblemente, en sueños. Dios tenía varias formas de revelarse, pero nuestra confesión está diciendo que esa forma ya cesaron. Entonces es necesaria ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son necesarias por esa tercera razón. Ya cesaron las maneras anteriores como Dios se revelaba. ¿Entendemos? ¿Por qué son necesarias las Sagradas Escrituras? Número uno, ¿por qué? Porque la revelación natural no es suficiente. Número dos, por la malicia de Satanás y por la corrupción humana. La misma corrupción humana podría llevar al hombre a tergiversar la palabra de Dios. Por eso es necesario el libro. Y número tres, porque ya las maneras como Dios se revelaba en la antigüedad cesaron. Había una preguntita la otra vez que surgió. ¿Cómo estamos nosotros seguros de que ya la revelación haya cesado? Pues miren que la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, podemos notar que la Biblia es un libro completo. Son 66 libros, pero que tienen un comienzo y tienen un final. Si usted nota, ahora que estamos estudiando en el Génesis, ¿qué vemos básicamente? La entrada del pecado, vemos a Satanás en escena, utilizando una serpiente, vemos que la muerte entra, ¿cierto? Vemos que el árbol de la vida se pierde, Dios pone querubines para que nadie pueda regresar allí al huerto. Pero ¿qué vemos en el Apocalipsis? Vemos que lo que entró, por ejemplo, la muerte que entró en el Génesis, en el Apocalipsis, es echada al lago de fuego para siempre. Vemos que Satanás entra en escena en el Génesis, pero vemos en el Apocalipsis, ¿cómo lo vemos? Destruido totalmente. ¿Qué más podemos decir? El árbol de la vida que se pierde en el Génesis, ¿cómo lo vemos acá en el Apocalipsis? En medio de la ciudad celestial. O sea, ¿sí ven que es un libro que tiene un principio y tiene un final? Entonces nosotros podemos decir categóricamente que la Biblia es un libro completo, que ya Dios cesó su revelación de la manera como se revelaba antes. Lo que necesitamos ahora es lo que ya hemos dicho, que es la iluminación del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para entender lo que ya está escrito, para entender lo que ya Dios dejó escrito, ¿sí? Entonces, porque la Biblia creemos que es un libro completo, los 66 libros ya el canon se cerró, es un libro totalmente completo. Cuando usted lo lee de Génesis, Apocalipsis, y es la invitación número uno que yo les quiero hacer hoy. Ahorita vamos a ver en el párrafo número 8, que es uno de los propósitos por el cual ese párrafo está allí. Pero vamos a darle un repasito a ese canon de las Sagradas Escrituras. Vamos a darle un repasito allí.
ese es el punto número 2, más bien el artículo número 2, dice que bajo el título de las Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién se sabe todos los libros de la Biblia, lo puede decir memorizados, de Génesis a Apocalipsis? Levante la mano, ¿quién se lo sabe? Toditos. ¿Ninguno? Bueno, mi esposa está allá atrás. Pero ya sí sé que se lo sabe. Bueno, esa es la tareita que tenemos para esta clase. Esa es la tareita. Vamos a aprendernos, vamos a memorizarnos todos los libros de las Sagradas Escrituras. Que podamos tener un manejo cada vez más diestro de ellos. No sea que nosotros diga el pastor o el que esté predicando, vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis y usted esté mirando la concordancia, allí, ¿no? Que usted más o menos sepa dónde está, ¿cierto? Antes qué libro está y después qué libro está, ¿cierto? Que no estemos allí como perdidos. A veces es un poco vergonzoso, tengo que decir, que cristianos de 10, 15 años y todavía un libro y tengan que mirar en qué página está. No, vamos a aprendernos los libros de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Esos fueron los libros que fueron aceptados. El canon de las Sagradas Escrituras tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acuérdense que el canon podemos decir que es la lista de los libros autoritativos o inspirados por Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El canon del Antiguo Testamento podríamos decir que fue más fácil de establecer, fue más difícil de pronto de establecer los del Nuevo Testamento debido a las tantas herejías que habían, tantos escritos que habían que se adjudicaban las mismas personas que los hacían como escritos por Dios, como inspirados por Dios. Pero tenemos mucha evidencia, cuando nosotros leemos la misma Biblia acerca del Antiguo Testamento, tenemos mucha evidencia interna de que ya ellos tenían un canon establecido, que fue aceptado por Cristo, fue citado por Cristo en muchas ocasiones. También los seguidores de Cristo, los discípulos también lo citaron mucho y podríamos decir que fue un canon que ya estaba establecido, ¿cierto? Tiene 39 libros, tiene varias divisiones. La primera división se conoce como el Pentateuco y así se los pueden ustedes aprender más fácil, por decir, esta semana voy a aprenderme el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Que se conoce también como la ley de Dios. ¿Y cuáles son esos libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio, 5 libros hermosos, precisamente estamos estudiando el Génesis. Después sigue otra sección que se conocen como los libros históricos, son 12 libros, ¿y son cuáles? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes. Primero y segundo, son libros, no se puede decir segunda, sino segundo. Primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son 12 libros también allí que se conocen como los libros históricos del Antiguo Testamento. Después siguen los libros poéticos o sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Son cuántos libros? 5 libros también, que son ¿cuáles? Job, Salmos, Proverbios. Ustedes saben mucho. Pero miren que así los podemos aprender por esas secciones. Usted puede decir, bueno, este mes me voy a aprender el Pentateuco, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, y los vamos dominando. Otro mes o 2 meses, si usted le quiere, puede aprenderse los históricos, que son ya 12, ¿cierto? Otro mes puede memorizar los poéticos. Y después sigue otra sección que se conoce como los profetas mayores, que son 5 libros. ¿Por qué se conoce como los profetas mayores? Por la extensión de sus libros. No eran que ellos eran superiores a los otros profetas menores, sino por la extensión de su libro se conoce que eran los profetas mayores, y son también 5 libros. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Daniel. Muy bien. Después sigue la última sección del Antiguo Testamento que se conoce como los profetas menores. También son 12 libros, 12 hermosos libros que contienen la profecía de Dios, profecía inspirada por Dios. Muy importantes estos libros, todos son importantes obviamente. Y también son 12 que son Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos 12 se los puede aprender usted en secciones de 4. Esta semana voy a aprenderme los primeros 4 libros de los profetas menores, ¿cierto? Y usted va memorizando y hasta que se los va aprendiendo. Ok, llegamos entonces al canon de las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Son cuántos? 27 libros. Son 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. En total son 66 libros inspirados por Dios. Tenemos los 4 primeros, que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Noten aquí que en esta sección lo que trataron de hacer, los que establecieron el canon, fue que esta sección se equipara más o menos a cómo están organizados también en el Antiguo Testamento. Acuérdense, comenzamos con el Antiguo Testamento. ¿Cómo comenzamos? Con el libro del Génesis, ¿sí o no? Donde comienza todo. Ese es el primer libro que está allí. Esta sección también se equipara a esa sección. Encontramos los evangelios, que encontramos el relato donde se inicia humanamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él existía desde el principio, pero se humanó. ¿Y qué encontramos en el evangelio? El principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo comienza Génesis? Vamos a ver cómo comienza Génesis. Eso. En el principio, si ve, creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Ok, muy bien allí. ¿Cómo comienza Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, él está mostrando la descendencia, lo está conectando ¿con qué? Con el Génesis. Génesis se conoce como el libro de las genealogías. Si ves que tiene como los escritores, como los que establecieron el canon, querían establecer también eso. Como organizaron el Antiguo, como estaba organizado el Antiguo, quisieron organizar el Nuevo Testamento. Mire cómo comienza Marcos, cómo comienza Génesis, ¿se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Marcos? Principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así comienza también Juan, ¿se acuerda? Juan, ¿cómo comienza? Ustedes saben mucho. Juan 1:1. Se nos va a ir la clase aquí, pero yo creo que es importante que sepamos esto, ¿cierto? En el principio era el verbo. ¿Sí ves cómo ellos organizaron el Nuevo Testamento, haciendo más o menos el equivalente con el Antiguo Testamento? ¿Cómo está organizando el Antiguo Testamento? Ellos trataron también de organizar el Nuevo Testamento. Ok. Entonces son 4 evangelios que tenemos allí, ¿cierto? Estos son más fáciles de aprender: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios. ¿Qué sigue después en el Antiguo Testamento? ¿Qué seguía después del Pentateuco? ¿Se acuerdan? 12 libros que son llamados los históricos, ¿sí o no? ¿Qué encontramos en el Nuevo? El libro histórico el único libro histórico que existe en el Nuevo Testamento, ¿que es cuál? Hechos de los Apóstoles. ¿Sí ven cómo todo va organizadito a medida? No fue aleatoriamente que ellos colocaron, vamos a colocar hechos después de los evangelios. No fue algo que ellos decidieron así, que quisieron colocarlo así, sino que le buscaron un sentido para que el canon quedara bien establecido. Entonces tenemos ese libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? ¿Qué encontramos después? Los que se llaman las cartas paulinas. Las cartas paulinas. ¿Cuántas cartas son? Son 13 cartas. Algunos ya le adjudican que Hebreos también es de Pablo, pero no hay una evidencia concreta, así real, que podamos asegurar que sí es de Pablo. Cierto, son 13 cartas, las cartas paulinas, que son ¿cuáles? Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. También están organizaditas allí de acuerdo a la extensión de cada una se organizó allí en el canon, ¿cierto? Después seguimos con las cartas generales. ¿Cuántas son? 8, ¿cierto? Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan
y la carta de Judas, y por último tenemos el profético, que es el libro del Apocalipsis. 27 libros, vamos a aprendérnoslos. Bueno, hay otra preguntita que surgió la semana pasada, creo que fue, o en estos días ha estado presente, y es, ¿cómo se estableció este canon? ¿Qué tuvieron en cuenta los que establecieron el canon para decir si un libro era canónico o no? ¿Por qué otros libros fueron desechados? ¿Y por qué tenemos solamente esta lista de 66 libros? Bueno, ellos estuvieron básicamente 4 cosas en cuenta para poder incluir un libro en el canon de las Sagradas Escrituras. 4 puntos, o 4 puntos importantes para establecer si un libro era canónico o no. Número 1, la ortodoxia del libro. ¿Qué significa esto? Que después de revisar el libro, ese libro tenía que concordar con toda la verdad y con todas las doctrinas de Dios. Es decir, que no podía haber contradicción. No podía haber contradicción. ¿Por qué algunos libros apócrifos fueron desechados y no están en nuestro canon? Precisamente por eso. Porque tienen doctrinas que contradicen el resto de las Sagradas Escrituras. Contradicen el resto de las Sagradas Escrituras. Y por eso fueron desechados. ¿Alguien se acuerda de alguno de los libros apócrifos que tienen las Biblias católicas, pero las de nosotros no? Sabiduría, Tobías, por ejemplo, Judith, primero y segundo de Macabeos, Baruch, Eclesiástico. Bueno, cuando usted lee todos esos libros, algunos de ellos contradicen las doctrinas de los apóstoles. Entonces, para establecer el canon, cuando un libro era revisado y inspirado por Dios, ese libro tenía que concordar exactamente con toda la doctrina de Dios. Acuérdense que ¿quién es el autor de las Sagradas Escrituras? Es Dios. Dios en principios, grábese esto, Dios en principios nunca se contradice. Él nunca se contradice. En la Biblia muchas veces encontramos, pero es un problema nuestro en nuestra interpretación, aparentes contradicciones. Aparentes, digo aparentes porque no lo son. Cuando revisamos realmente la doctrina, no lo son. Por ejemplo, cuando usted lee Romanos, alguien que lea Romanos y después lee Santiago, o lee Efesios, por ejemplo, va a encontrar que Pablo categóricamente dice que la salvación es por gracia, ¿sí o no? Pero si lee Santiago descuidadamente, Santiago dice que las obras, ¿cierto? Habla de las obras. Entonces cualquier persona podría decir, bien, la Biblia se contradice. Pero no, estudiemos un poquito, el punto de vista de cada uno es distinto. Pablo se está enfocando en un asunto y Santiago se está enfocando en el otro. Pablo está mirando la cuestión desde lo celestial. ¿Cómo yo puedo alcanzar a Dios? No puedo por mis propias fuerzas, no puedo. Dios tiene que venir a mí, ¿cierto? Ese es el Evangelio, Dios viniendo a mí. Pero ¿cómo lo está mostrando Santiago? Después que una persona es creyente, ¿qué tiene que evidenciar para mostrar que es creyente? Las obras. Las obras, el fruto del Espíritu. Entonces ve que no hay contradicción allí, pero estos libros como Macabeos, Tobías, Baruch sí tienen contradicción en muchas de las cosas que ellos afirman. Entonces lo primero era la ortodoxia, tener en cuenta la verdad de Dios, la doctrina correcta. No puede contradecir la doctrina o la enseñanza recibida de los apóstoles. Número 2, la catolicidad. Han oído esa palabra, ¿cierto? Católico. ¿Qué significa católico? Universal. Pero tiene otra connotación aún más profunda que significa según el todo. La palabra kata allí en el hebreo es según el todo. Kata. De ahí viene la palabra católico. ¿Y qué significa básicamente eso? Que ese libro tenía que ser aceptado ampliamente por todas las iglesias. Es decir, en esa época existían varias iglesias. Y cada una de esas iglesias ha debido examinar ese libro y después de examinarlo, todas dijeron, este libro es inspirado por Dios. Después de la revisión que ellos hicieron. O sea, es decir, no fue una sola iglesia la que estableció o la que dio su punto de vista, sino que fue aceptado. Ese libro circulaba, esas cartas circulaban. Acuérdense, Pablo también escribía las cartas y decía, esta carta que le mando aquí, mándenla luego allá y ustedes lean la de acá, ¿se acuerdan? Porque las escrituras, como no estaban en un libro así como lo tenemos nosotros hoy, que es la Biblia, ellas circulaban
de tal manera que iban siendo leídas por todas las iglesias, y después que las iglesias leían todas esas cartas, entonces ellas podían decir, esta carta o este libro es inspirado por Dios. Eso es lo que significa que esa carta era católica, esa carta era católica, según el todo, era ampliamente conocido por todas las iglesias. Número 3, ellos tuvieron en cuenta la inspiración, y esa inspiración apuntaba a que ese escrito tenía que tener unidad con todo el resto de las escrituras, como les dije ahorita. El autor de las Santas Escrituras es Dios, es un solo autor, a pesar de ser 66 libros, fue escrito por más de 40 autores que Dios utilizó en diferentes épocas, de diferente contexto cultural y social. Sin embargo, cuando uno lee de Génesis a Apocalipsis, usted lo primero que va a notar es que este libro tiene un solo autor. O sea, cómo todo concuerda, cómo todo, cada piececita va encajada exactamente donde tiene que quedar. A pesar de que fue escrito en un periodo de casi 1600 años, y a veces se demoró decenas y decenas de años, a veces cientos de años entre una profecía y la otra. Por ejemplo, de Malaquías hasta Mateo hay 400 años. Pero cuando usted lee, usted se da cuenta que donde dejó Malaquías encaja exactamente con el resto de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Entonces, a pesar de ser 66 libros, que fue escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 autores, todo concuerda exactamente como Dios quiso que quedara. Les quería mostrar un ejemplo, lástima que el tiempo se va, pero miren en Génesis capítulo 38. Vamos al Génesis capítulo 38. Tenemos allí esa historia entre Judá y Tamar. Acuérdense quién era. Otra vez dañé esto, hermano. Ahí está. Tenemos esa historia entre Judá y Tamar allí en el capítulo 38. Tamar era se dice la nuera, ¿cierto? Cuando nuera se dice, ¿cierto? Ok. Ya, bueno, vamos a llegar ahorita a ese capítulo, es un capítulo muy fascinante, sabemos todo lo que ella hizo para quedar embarazada de Judá. Pero miren cómo termina el versículo 29. Dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y ahí termina como abruptamente este capítulo. Termina allí como abruptamente. Si ustedes leen el capítulo 39, dice, ahí continúa con la historia de José, que había comenzado en el capítulo 37. O sea, entre el capítulo 37 y el capítulo 39 encontramos el capítulo 38 y encontramos como esa historia allí como que bueno, como rara, y entra abruptamente y la historia sale abruptamente. Y quedamos allí en Fares. Pero ¿cuál era el propósito de Dios de mostrar la descendencia de Judá a través de Fares? Que de esa descendencia iba a venir Jesús, llamado el Cristo. Pero mire que la historia queda allí. Pasan muchos años, y miren, vamos ahora al libro de... Vamos al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4. Versículo 18. Han pasado muchos años, el Espíritu Santo reveló aquello allí, la profecía se quedó allí en estándar, allí en Fares. Bueno, uno se podría preguntar, si solamente tuviéramos el Génesis, uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué hace esta historia aquí? ¿Y por qué para en Fares? Cientos de años después, el Espíritu Santo exactamente continúa la historia en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. ¿Qué quería el Espíritu Santo desde un principio con Judá y Fares? Conectar la historia con otro hombre prominente en Israel que era el rey David. Pero si ves dónde lo dejó atrás, para nosotros es fácil, pasamos cuántas páginas en segundos.
Pero pasaron años en que el Espíritu Santo dejó allá la historia de Judá y Tamar lo dejó allá en la descendencia de Fares y vuelve y aparece acá porque va a presentar a otro hombre que es David. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere mostrar. Ahora, pero si se dan cuenta, miren el autor del Génesis, ¿quién es? Moisés y Ruth. Bueno, algunos le adjudican al profeta Samuel, fue escrito en el tiempo de los jueces, no se sabe con exactitud quién fue, pero quien haya sido fue utilizado por Dios para seguir completando el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios es uno solo. ¿Sí ves? Aunque los hombres se olviden de la profecía de Dios, el Espíritu Santo quería revelar exactamente lo que Él quiso revelar. Entonces, eso era lo que tenían en cuenta también los que establecieron el canon, cómo ese libro tenía unidad. Y número 4, la apostolicidad. Acuérdense que son 4 cosas, 4 puntos que estamos viendo para que ellos tomaron en cuenta para establecer el canon. Número 1, la ortodoxia. Número 2, la catolicidad. Número 3, la inspiración. Y número 4, la apostolicidad. ¿Qué significa? Que ese libro tenía que ser reconocido por los apóstoles. No necesariamente ese libro tenía que ser escrito por los apóstoles. Acuérdense que tanto Marcos y Lucas, ellos no eran apóstoles, no fueron apóstoles. Sin embargo, tenemos escritos de ellos. Entonces, el hecho de que el libro haya sido apostólico no significa necesariamente que fue escrito por ellos, sino que ellos lo avalaron como palabra inspirada por Dios. Ellos o sus inmediatos seguidores. Y por eso era un punto que ellos, los que establecieron el canon, varios años después tuvieron en cuenta. ¿Sí? La tradición también fue muy importante allí para decir, no, este libro fue reconocido por ellos a través de los años. ¿Sí? Y es otra cosa importante que yo de pronto no les recalqué al principio. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la única autoridad suprema que nosotros tenemos para establecer todas las cosas, no significa que nosotros entonces rechacemos todo lo que no está escrito exactamente en la Biblia. Por ejemplo, como los credos, como todas esas cosas, nosotros las aceptamos. ¿Pero por qué las aceptamos? Porque ellas concuerdan exactamente con todo lo revelado por Dios. Eso es lo que significa. Y eso es lo que apunta la autoridad de las Sagradas Escrituras. Todo lo que se estableció en los credos, todo lo que hicieron los credos, todo lo que se estableció en esas reuniones importantes que la iglesia tuvo a lo largo de la historia, todos esos concilios, todo lo que ellos establecieron, lo aceptamos porque cuando lo miramos en las Sagradas Escrituras, concuerda. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora sí, con eso en mente, vamos al párrafo número 8, de pronto lo alcanzamos a desarrollar. Párrafo número 8. Párrafo número 8 de nuestra confesión. Dice la declaración, y tiene un título que es la necesidad de traducir las Escrituras para su transmisión y disponibilidad. Lo vuelvo a repetir. ¿De qué habla el párrafo número 8 de nuestra confesión de las Sagradas Escrituras? Habla de la necesidad de traducir las Escrituras para su transmisión y su disponibilidad. La declaración dice de la siguiente manera. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento escrito en griego, que era el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Ahí encontramos que Dios no solamente inspiró las Sagradas Escrituras, sino que las ha preservado también a lo largo de la historia. Dice, son, por lo tanto, auténticos de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero mire lo que dice la segunda parte de nuestro párrafo. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, ¿quién sabe hebreo? ¿Quién sabe griego? Bueno, aquí hay algunos que saben un poco de griego, pero la gran mayoría no sabemos esos idiomas. Entonces, por eso fue necesario que la palabra de Dios, ¿qué? Se tradujera. ¿Para qué? Para su transmisión y su disponibilidad en medio nuestro. Ahora, ¿todo eso a qué apunta? Mire lo que sigue diciendo la declaración.
que tiene derecho a las escrituras, el pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, y miren lo que dice, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Hermanos, ese fue el propósito por lo cual las Sagradas Escrituras se tradujeron, para su transmisión y disponibilidad. Y miren lo que está diciendo la confesión, por eso se nos manda a nosotros, no solamente los que hicieron la confesión, sino las mismas Escrituras, encontramos esos mandamientos del Señor. ¿Qué dijo el Señor en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Y ellas, si amamos a nuestro Rey, queremos conocimiento de nuestro Rey. ¿Para qué? Para amarlo mejor. ¿Y dónde encontramos ese conocimiento? En las Sagradas Escrituras. Ahora miren lo que sigue diciendo la confesión. Dice, han de traducirse a la lengua común de toda nación, por eso fue traducida al español, a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Miren esos propósitos importantes que están allí, hermanos. ¿Para qué se tradujo las Sagradas Escrituras? ¿Para qué se tradujeron en los idiomas nuestros, en los idiomas de cada nación? Con un solo propósito: que la palabra de Dios abunde en medio nuestro, pero para eso es necesario que nosotros las leamos y las escudriñemos en el temor de Dios. No me levanten la mano, pero quiero preguntar, ¿cuántos se han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis ya al menos una sola vez? No me vaya a levantar la mano. Y si no lo hemos hecho, hagámoslo. ¿Sabe que por eso a veces rechazamos doctrinas importantes, cardinales de la palabra de Dios, que Dios nos enseña? Es porque nuestro conocimiento es muy precario de las Sagradas Escrituras. Ese fue el propósito, hermanos. Miren, para nosotros es tan fácil hoy leer la palabra de Dios, ya la tenemos aquí en un libro, la Sagrada Biblia. Pero saben que traducir las Sagradas Escrituras, el mero hecho de traducir las Escrituras le costó la vida a muchos hombres, a varios hombres. Hay uno que se llamó en especial William Tyndale. Él creo que la tradujo no me acuerdo si, creo que del griego al inglés, y eso literalmente le costó la vida. Solo por traducir la Biblia, solo porque la Biblia la tuvieran la comunidad inglesa. Te costó la vida. Creo que fue quemado vivo, si mal no estoy. Porque él entendió que el pueblo de Dios debía conocer la palabra de su Rey. Sin embargo, para nosotros hoy, se nos hace a veces tedioso leer la palabra, cuando le costó la vida a muchas personas. Cuando miramos lo que David dijo en el Salmo 19, la palabra de Dios es más valiosa que todo el oro. Solamente ella puede transformar nuestro corazón, solamente ella puede cambiar nuestras vidas. Sin embargo, nosotros muchas veces, hermanos, no dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. En el Salmo 119, el versículo 11, ¿qué hacía el que escribió el Salmo 19? ¿O qué pensó él allí en ese texto? Salmo 119. Busquen allí Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. ¿Qué hacía el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la única forma de evitar nosotros el error y caer en el pecado es que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón.
No queremos pecar contra Dios. Atesoremos grandemente la palabra de Dios en nuestro corazón. Meditemos en ella. Leámosla. El sermón del monte, por ejemplo, del Señor Jesucristo, su ley, sus mandamientos. Qué indispensable es que nosotros tengamos todo ese sermón del monte en nuestra mente, en nuestro corazón, para nosotros no pecar contra Dios. Somos falibles, obviamente, y siempre pecaremos contra Él, pero si queremos ir desprendiéndonos de los pecados, si queremos que el pecado tenga menos fuerza en nosotros, hermanos, atesoremos la palabra de Dios en nuestra vida. Los dichos de tu boca he guardado para no pecar contra ti. Además que es un mandato de Dios, Juan 5:39, ya se los dije. Deuteronomio 6, también es muy importante, Moisés escribiendo allí en Deuteronomio 6. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Oye pues, el versículo 3, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y los multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y de ahí es que se desprende lo segundo. Y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Pero miren qué es lo primero que tiene que estar en nosotros. La palabra de Dios. Nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no tengo la palabra de Dios morando en abundancia en mi corazón, ¿cómo la puedo enseñar a mis hijos? ¿Cómo la puedo enseñar a otras personas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso aplica para la santa palabra de Dios. Eso aplica para la santa palabra de Dios. El Salmo 1 comienza, los cánticos de Dios, ¿cómo comienzan? Exaltando la palabra de Dios. Juan 17:17, ¿qué dice? Padre, santifícalos en tu verdad, ¿cierto? Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, es verdad. Primera Timoteo 4:13 también habla de lo mismo. ¿Cómo tenemos que nosotros leer la palabra de Dios? Tenemos que comenzar con oración, eliminar toda distracción, tener un corazón humilde, humilde para leer las Escrituras. Tenemos que leer ordenadamente las Sagradas Escrituras, así como les dije, de Génesis a Apocalipsis. Es la mejor manera. Eso no significa que usted no pueda leer un libro de las Sagradas Escrituras independiente, pero lo ideal es leer de Génesis a Apocalipsis. Es lo ideal. Y cuando una vez terminemos en Apocalipsis, volver a comenzar otra vez. Y eso repetirlo. Hubo un hombre, no me acuerdo con el nombre de él ahorita, que se dice que la leyó más de 200 veces en toda su vida. Más de 200 veces. 200 veces. ¡Qué reto! Y al último, cuando estaba moribundo allí en su lecho de muerte, le preguntaron qué quería y dice seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Creo que fue el mismo que dijo que en todos estos años solamente he conocido la tapa de la palabra de Dios. Y después de haberla leído 200 veces, solamente he conocido las tapas de la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante, hermanos. Buscando el sentido correcto de cada pasaje de la Biblia, meditando mucho en ella, recordándola, hermanos, una y otra vez para no pecar contra el Señor, obedecerla, y es algo que reiteramos aquí, no para ganar la salvación, acuérdese, sino por amor a lo que Dios ya ha hecho por nosotros, aplicándola a nuestras vidas. ¿Cómo conocemos nosotros, por ejemplo, los atributos de Dios? A través de la santa palabra de Dios. Que esos textos, hermanos, calienten nuestro corazón. Todo eso nos lleva a nosotros a tener una mayor idea o una mayor claridad de la majestad de Dios, una mayor reverencia por Dios y hacia sus mandamientos, una mayor confianza. ¿De dónde viene la fe? Dice la palabra de Dios. Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Sí o no? Una persona débil en la fe, ¿qué podemos notar de ella? Que tiene muy poco de la palabra de Dios en su corazón. Más confianza en la suficiencia de Dios y menos temor de los hombres tenemos cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Creemos a las promesas de Dios, creemos
en todo lo que Dios es, y eso nos lleva a tener un menos temor de los hombres y a seguir nuestra vida con fe. Quedamos apenas en el párrafo 8, falta el párrafo 9 y 10. En la próxima clase ya terminaremos, si Dios nos permite, estos dos párrafos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu santa palabra. Ella es un manantial de vida. Ella es tu palabra, la palabra de vida. Ella permanecerá por siempre en los cielos. Gracias por ella, gracias por esa revelación. Gracias por la traducción de las Sagradas Escrituras a nuestro idioma, el español. Gracias. Ayúdanos, pues, Dios, a amar la palabra tuya, a creer en la suficiencia de las Escrituras, a tenerla como lo que es la máxima autoridad de nuestra obediencia, de nuestra conducta, de nuestra fe salvadora. Permítenos, pues, Padre, seguir adelante en el conocimiento tuyo a través de tu santa y bendita palabra en Cristo Jesús. Amén.